Hola chicos, buen día. Bueno, el día de hoy toca su clase número 21 y vamos a ver esta parte de pruebas ortopédicas que yo considero que son muy importantes, son parte fundamental de la exploración física en quiropráctica, ¿vale? Ok, una prueba ortopédica nos va a ayudar para determinar el origen del dolor o nos va a ayudar también a determinar o a ver en dónde el dolor está haciendo un acto reflejo. Me explico. Si el dolor es en cadera, vamos a suponer, el dolor reflejo muchas veces está en rodilla. La rodilla duele cuando realmente el origen del dolor es la cadera. A eso me refiero por identificar ese dolor reflejo que hay de un verdadero origen del dolor. Entonces, la prueba ortopédica está diseñada para crear dolor justamente en el área donde está la afectación. ¿Okay? Entonces, vamos con esa prueba ortopédica que curiosamente se llaman ortopédicas y los ortopedistas no las usan mucho, o yo no conozco a algún ortopedista que las use así como nosotros, como quiroprácticos. Decidí dividir sus pruebas ortopédicas en tres partes: pruebas ortopédicas de columna, pruebas ortopédicas de espalda en tres partes, pruebas ortopédicas de columna, que son para toda la columna desde cervicales hasta lumbares, pruebas ortopédicas del miembro superior, pruebas ortopédicas del miembro inferior, y me parece que también hice otra división, no lo recuerdo, pero bueno, vamos con esa parte de pruebas ortopédicas. Y primero vamos a hacer partes de columna. Recuerden, primero les enseño todo lo que es la parte teórica y después voy a hacer toda una clase en práctica con todas las pruebas ortopédicas realizando todas las pruebas ortopédicas, ¿ok? Entonces empezamos con pruebas ortopédicas de columna. Empezamos con la prueba de triada de signo de triada o signo de Dejerin. Le vamos a pedir al paciente que tosa. Obviamente no le vamos a pedir que estornude. Vamos a decirle que tosa. Bueno, vamos a preguntarle, perdón. El paciente va a referir dolor en la columna y nosotros le vamos a preguntar si al toser, al estornudar o al esfuerzo durante la defecación, esos síntomas se agravan, estos síntomas se hacen más evidentes. En caso de que sí sea, de que el paciente diga, sí, sabes que cuando estornudo evito hacerlo porque me duele horrible la espalda, es síntoma de una radiculitis, la cual está presente en caso de hernia de disco intervertebral, DIR, es disco intervertebral, DIR, disco intervertebral. Se agravan los síntomas de una radiculitis. La radiculitis, acuérdense que itis es un término para inflamación, ¿vale? Como la gastritis, colitis, nefritis, ¿va? Entonces, itis es inflamación y es la inflamación de un nervio, ¿vale? De la salida de un nervio espinal por la presencia de una hernia de disco intervertebral. Entonces, aquí lo importante no es la radiculitis, lo importante es la hernia. Si nosotros solucionamos o corregimos esa parte de la hernia, la radiculitis, la inflamación en el nervio, inmediatamente va a desaparecer. No le vamos a, si el paciente dice es que no sé, vamos a complementarlo le vamos a pedir al paciente que meta su dedo pulgar a la boca y que lo pegue al paladar. Y que sople muy fuerte sin dejar salir aire. Muy, muy fuerte va a tener que soplar sin dejar salir aire. Esto va a causar una presión en nuestra columna y, por tanto, va a causar presión sobre la hernia y la hernia va a ocasionar una radiculitis. ¿Ok? Entonces, esa prueba se llama la prueba de Valsalva. Meter el dedo a la boca y soplar muy fuerte. Se puede sustituir el signo de Dejerin por el método de Valsalva o se pueden complementar una con otra. Después tenemos la prueba de Bacodi, que es esta que está acá. No en todas encontré una ilustración porque si ustedes se meten a internet a buscar prueba de Bacodi les van a aparecer muchas pruebas ortopédicas, ¿okay? Que ni siquiera tienen que ver con la parte que
yo estoy, que yo estoy explorando. Entonces, por eso no todas tienen una ilustración, porque no en todas las encontré. O no en todas encontré la correcta, ¿ok? Entonces, ese signo de Deyerin, pues obviamente no encontré yo la correcta. Aquí en esa de signo de Bacodi, aquí en esa de signo de Bacodi sí encontré una ilustración correcta que, donde le vamos a pedir al paciente que está sentado, que lleve su brazo, que duele, su hombro que duele, su brazo que molesta, que lo lleve hacia la cabeza, que lleve la palma de la mano hacia la cabeza, tal y como está en la ilustración. El codo lo debe de elevar al mismo nivel de la cabeza, es decir, el paciente no tiene que ser así, tiene que estar totalmente con el codo abierto como está en la ilustración. En caso de ser positivo, aquí cómo va a llevar el paciente como que por qué voy a aplicar esta prueba ortopédica. El paciente va a referir dolor en hombro, ya sea cualquier tipo de dolor, punzante, quemante, urente, fulgurante, opresivo, siente calor, siente frío, el dolor que el paciente sienta hacia uno de los hombros. Ese dolor va a salir del cuello hacia uno de los hombros o hacia uno de los brazos. Entonces, por eso vamos a realizar esta prueba. En caso si la prueba sale positiva cuando el dolor disminuye o desaparece. Si el paciente va a llegar a su consultorio con dolor de brazo, entumido o como sea el dolor de brazo del paciente, al momento de llevarlo a la cabeza, como está en la ilustración, el dolor va a disminuir o va a desaparecer. ¿Eso por qué se da? A final de cuentas, los brazos son un peso que recae también en el cuello por esta compartición que tienen en músculos por el origen e inserción muscular. ¿Okay? Entonces, los brazos van a causar un peso. Al momento de yo levantar el brazo, ese peso se libera en los músculos, entonces por lo cual el agujero intervertebral por donde sale mi nervio espinal se va a abrir, no va a estar tan estrechado por el peso, sino que simplemente se va a abrir. Entonces, si la prueba es positiva, cuando el dolor disminuye y desaparece, el dolor es provocado por el estrechamiento de la compresión de la raíz nerviosa, lo que les decía, el estrechamiento del canal intervertebral. Después tenemos la prueba de Kernig y signo de Brudzinski. Perdón, no sé pronunciar Brudzinski. El signo de Brudzinski. Aquí vemos aquí vamos a evaluar una irritación meningia o inflamatoria por un traumatismo, no por una enfermedad autoinmune o no congénita, por algún tipo de traumatismo que el paciente tuvo. ¿Okay? Vamos primero con el signo de Brudzinski. El paciente está en posición supina y el examinador flexiona la cabeza del paciente, como vemos aquí. Es positivo si al momento de hacer la flexión de cabeza, la rodilla o la cadera flexiona como en el dibujo. Si permanecen totalmente erguidas, permanecen totalmente estiradas, la prueba es negativa. Es positiva si el paciente flexiona rodillas o cadera. Signo de Kernig, eso es un reflejo, es un acto reflejo involuntario. ¿Ah? Signo de Kernig. El paciente está en posición supina y el examinador flexiona la cadera y la rodilla de cualquier pierna a 90 grados. El examinador intenta extender completamente la pierna. Es positivo si el dolor impide la extensión y es presuntiva de un estrés facetario. Okay. Vamos a levantar la pierna del paciente como en un tipo escuadra con flexión de rodilla y de cadera. ¿Vale? Flexión de rodilla, flexión de cadera como un tipo escuadra. Y vamos a levantar la pierna de nuestro paciente para tener la rodilla recta, la rodilla, perdón, en extensión, pero rápida, no le vamos a avisar al paciente, ahora voy a levantar su pierna, no. Es luego, sin avisarle, de manera insidiosa o incidente, vamos a levantarle la pierna hasta que quede la cadera totalmente a 90 grados. Si el paciente refiere dolor no de estiramiento, sino dolor en la columna, la prueba es positiva. ¿Para qué? Para un estrés facetario. Ya sabemos cuáles son las facetas articulares de la columna. Entonces, nada más con la palabra estrés. Estrés es algo que está afectando, está
está causando mucha presión en esa parte, en esa zona, entonces llega a causar un estrés. El test de Adams. Perdón, el test de Adams, ok. Este es obviamente para la escoliosis, es esta ilustración que tenemos de este lado, del lado derecho. Esta prueba es para escoliosis. El paciente va a llegar con una escoliosis, un hombro más arriba que el otro. Esta parte de la escoliosis yo la explico en radiología. ¿Qué es una escoliosis? Y toda la etiología y demás de la escoliosis yo lo explico en radiología porque es donde realmente vamos a ver, tal cual una escoliosis. Físicamente vamos a ver una escoliosis. Si el paciente tiene una escoliosis en forma de S o C, porque realmente hay S o C, y el paciente al momento de pedirle que trate de tocar la punta de sus pies, que haga una flexión de columna, ya después en el video donde voy a hacer todas las pruebas ortopédicas prácticas, ya lo vamos a ver cuál es la forma correcta de que el paciente tenga que agacharse para este test de Adams. La escoliosis desaparece, el signo es negativo, es decir, erguido tiene la escoliosis, pero al momento de que hace flexión de columna, la escoliosis desaparece, la prueba es negativa. Si la escoliosis sigue evidente, perdón, es negativo y es evidencia de una escoliosis funcional, es decir, que la escoliosis es causada por un daño muscular, no por un daño estructural. El signo es positivo, o el test de Adams es positivo si la escoliosis no desaparece después de realizar la flexión de columna. Es decir, si el paciente está en flexión de columna y la escoliosis sigue apareciendo o se hace más evidente, la prueba es positiva y es evidencia de una escoliosis patológica o estructural, ¿vale? Patológica que va asociada, por ejemplo, los niños, algunos síndromes de Down manejan o manifiestan esta escoliosis. Cuando se nace con escoliosis congénita, regularmente, no en todos los casos, pero regularmente vamos a encontrar una triada, un síndrome en los pacientes, ¿vale? Ya sabes, la triada favorita de los síndromes es corazón, riñón, hígado. Es la triada favorita de casi todos los signos. O corazón, hígado, pulmón, o corazón, hígado y y el órgano y el globo ocular o la vista, el órgano de la vista, son como favoritos para los síntomas o síndromes, ¿vale? Entonces, cuando vamos a encontrar una escoliosis patológica o estructural, tengan en cuenta que la mayoría van asociadas con alguna otra enfermedad, especialmente las patológicas, especialmente las congénitas, ¿vale? Que en este caso, desde Adams no valora escoliosis congénitas, porque esas pues obviamente se van a ver al momento del nacimiento, ¿vale? Pero una escoliosis patológica o estructural, por ejemplo, en un adulto mayor que no se cuida, que por mucho tiempo permaneció en una sola posición o por su trabajo tuvo una sola posición, ese es un daño estructural. Y patológico, pues, asociada a una osteoporosis, a una osteopenia, puede ser incluso relacionada a emociones, en una depresión, se cambia la postura y puede ocasionar a veces una pequeña escoliosis. Tenemos la de percusión espinal. El paciente va a estar en sedestación, va a flexionar ligeramente la cabeza y el examinador va a percutir las apófisis espinosas. Y aquí no le he puesto, vamos a ponerle una vez, de C5, perdón, no, sí, de C5, con mayúsculas, de C5 a C6, a T6, perdón, a T6. ¿Va? Y la musculatura asociada que hay entre estas vértebras.
Con un martillo de reflejos de preferencia ya deberían de tener su martillo de reflejos, sino con el peso de los dedos, pero el peso de los dedos debe de tener la misma intención que un martillo de reflejos. La percusión puede causar dolor debido a un esguince de ligamentos, una posible fisura o una posible hernia de disco intervertebral. En su clase número 20, que fue una clase grabada con mis alumnos, esto por la parte del diapasón, quería que vieran cómo se usa, dónde se pone y demás. Si la percusión espinal causa dolor, pueden poner su diapasón justamente en la vértebra donde más causó dolor para ver si no hay una posible fisura. Si llegase a haber una posible fisura, deben de pedir radiografías. Por favor, no hagan ninguna manipulación si la percusión espinal sale positiva. Posible fisura o posible hernia de disco intervertebral. Entonces, vean, ya tenemos una y dos pruebas para para una hernia de disco intervertebral. Después tenemos el signo de Bacterio. Igual no encontré una imagen de signo de Bacterio, ya que no es común que se haga, pero a mí me gusta porque tal cual en los libros de exploración física dice que el signo de Bacterio sirve para localizar, bueno, para saber que nuestra columna está subluxada. El paciente se encuentra en sedestación, intenta elevar la pierna y el examinador se opone a la flexión de cadera en ambas piernas y posteriormente en las dos juntas. La prueba es positiva si hay dolor en la espalda, en toda la espalda, en toda la columna, incluyendo cervicales, o dolor en piernas, o la maniobra es totalmente imposible. La maniobra es imposible no necesariamente por dolor, simplemente por una debilidad muscular. Y es presuntivo de una hernia de disco intervertebral, adherencias musculares, espasmo muscular o subluxación vertebral. Entonces, si la maniobra es imposible y no hay dolor, es por una debilidad muscular. La excitabilidad nerviosa o esa conexión de la placa neuromotora no está al 100, entonces hay una debilidad muscular importante. Esto lo debimos haber sabido, lo debimos haber visto cuando vimos o cuando exploraron miotomas a los pacientes, ¿vale? Entonces, vieron que la flexión de cadera estaba deficiente, hacen el signo de Bacterio y ustedes comprueban que tal vez el paciente tenga una hernia de disco intervertebral, una adherencia muscular, que las adherencias musculares ya son un poquito más crónicas, ya es como después de una contractura muscular, se quedan las adherencias musculares. Imagínense cuando ustedes hacen ejercicio, hay acumulación de ácido láctico, que el ácido láctico es un desecho de una ruta metabólica, de la glucólisis. Entonces, es el desecho de esa ruta metabólica. Como esa ruta metabólica no alcanza a hacerse completa, no es no alcanza a desechar lo que se supone que desecha esa ruta metabólica, se desecha en forma de ácido láctico. Entonces, ese ácido láctico se acumula en los músculos, creando dolor. Imagínense algo así en una adherencia muscular, pero que sepan que nunca se va a poder quitar. Es una adherencia muscular, que el músculo, una fibra se pega con la otra y de plano el músculo no se puede mover. Es lo que pasa con la acumulación de ácido láctico. O es similar porque el músculo, en la acumulación de ácido láctico el músculo se mueve, pero en medio hay unos cristales de ácido láctico que van a lesionar o van a estar, van a estarse frotando contra ese cristal. En una adherencia, una fibra se pega con la otra y no se van a poder mover. Más o menos esta es la similitud que el paciente va a referir como dolor. Un espasmo muscular que unas fibras sí funcionen, otras no, unas se queden espasmadas, porque por eso se llama espasmo, y otras estén tratando de trabajar. ¿Vale? Es diferente a que una fibra con la otra como que se peguen totalmente. O subluxaciones vertebrales, que son las que nosotros identificamos. Después tenemos la prueba de Milgram. La prueba de Milgram también la pueden acompañar con la de Bacterium.
para esta prueba de adherencias o espasmos musculares. El paciente está en posición de cúbito prono con los miembros pélvicos extendidos y manos en el abdomen, o cruzadas así en los hombros o sobre el pecho, como viene en la ilustración. Se le pide al paciente que eleve las piernas más o menos a 20 grados. En este caso yo no le voy a pedir a mi paciente, levanta las piernas a 20 grados, ¿no? Entonces yo los voy a elevar juntos más o menos a 20 grados y a este punto le puedo preguntar a mi paciente si duele. Si no duele, continúo con la prueba. Se le pide al paciente que mantenga la posición, es decir, suelto sus piernas y el paciente debe de mantener esa posición al menos 30 segundos. Pero si duele, el paciente no va a aguantar ni 5 segundos. La prueba es positiva si refiere dolor en cualquier parte de la columna o si el dolor impide hacer la maniobra. Es presuntivo de una hernia de disco intervertebral o contractura o espasmo. Entonces ya tenemos la cuarta prueba para una hernia de disco intervertebral. Al momento de que se sueltan las piernas, se hace presión sobre el abdomen y obviamente vamos a hacer presión con músculos de espalda y vamos a hacer presión con la columna. Acuérdense que el disco intervertebral está ahí para amortiguar el choque de hueso con hueso. Entonces, cuando nosotros hacemos eso, inmediatamente la columna, los músculos de la columna se contraen y la contracción de esos músculos de columna van a causar cierta presión sobre nuestra columna, causando una presión sobre los discos intervertebrales. Si ese disco intervertebral está con una hernia, esa presión va a causar una presión sobre la hernia de disco sobre esa hernia del disco. Entonces ya tenemos 2, el signo de Bacterium, 3, percusión espinal, y 4 con el signo de Degerin. Ya tenemos 4 para una hernia de disco intervertebral. Después vamos con la prueba de compresión de Jackson. La prueba de compresión de Jackson está ahí como está justamente en el dibujo. El paciente está en sedestación y se le pide que realice una flexión lateral de su cuello o de sus cervicales en un intento de aproximar su oreja a su hombro, no su hombro a su oreja, simplemente su oreja a su hombro, que deje caer su cabecita de lado. Yo así les pido a mis pacientes, que deje caer su cabeza de lado. Esta posición se mantiene y el examinador ejerce una presión sobre la cabeza del paciente en lo más superficial. Si yo hago una flexión lateral, lo más superficial se vuelve esto, no esto. Si ya se fue de lado, entonces lo más superficial es esto. ¿Okay? La prueba es positiva si existe dolor en cualquier parte de la columna, cervicales o lumbares o torácicas. Y ahorita vamos a ver la parte de para qué es presuntiva esta prueba. Después tenemos la prueba de compresión foraminal máxima, que es similar a la prueba de compresión de Jackson, solamente que aquí se va a hacer, en vez de una flexión, vamos a hacer una rotación cervical. Y se hace en lo más superior de la cabeza, ¿no? Entonces, tenemos la rotación cervical y vamos a hacerlo en lo más superior de la cabeza. En una flexión lateral, lo más superior es esto. En una rotación, obviamente, lo más superior es esta parte de la cabeza. ¿Okay? Y se hace también el mismo tipo de presión. Entre prueba de compresión de Jackson y prueba foraminal máxima, déjenme aquí, voy a insertar un cuadro de texto. ¿Vale? Si son positivas, pueden ser dos cosas. Puede salir positiva para dos cosas. Es presuntivo de una neuritis o, ahorita agarrando el cuadro de texto, neuritis o una, se me fue la palabra, neuritis o
Déjame ahora agrandar el cuadro de texto para que se vea. De una neuritis o una mialgia, ¿vale? Si duele del lado cóncavo, cuando yo hago una flexión lateral, de un lado se hace cóncavo y del otro convexo. El cóncavo es lo curvito, convexo es la pancita de la curvita. Cóncavo y convexo. Cóncavo y convexo, ¿vale? Cuando yo hago una rotación, igual se hace una parte convexa y la otra cóncava. Si duele del lado convexo, es presuntivo de una neuritis. Le vamos a cerrar aquí el paréntesis. Si duele del lado cóncavo, me estoy equivocando, perdón. Si duele del lado de la neuritis, si duele del lado cóncavo, es una neuritis había puesto al revés, perdón. Y si duele del lado convexo, es una mialgia. Es diferente una neuritis en un lado cóncavo a una mialgia del lado convexo. Igual en una rotación, de este lado que está convexo, si duele es una mialgia. De este lado que está cóncavo, si duele de ese lado es una neuritis. ¿Esto por qué? Por la apertura y el estrechamiento del canal intervertebral por donde sale mi nervio raquídeo, o perdón, mi nervio espinal. ¿Okay? Pónganse a pensar, ustedes está nuestro circulito por donde sale nuestra raíz nerviosa. Cuando yo hago una rotación, ese foramen intervertebral va a cerrar hacia el lado cóncavo y va a abrirse hacia el lado convexo. ¿Va? Cuando yo hago hacia la otra rotación, la que se estrechó se abre y la que se aperturó se va a estrechar un poquito más. ¿Va? Entonces, tengan en cuenta esto ya lo vamos a ver un poquito mejor cuando tenga mi clase práctica, que las voy a grabar para ustedes, ¿ok? Después tenemos el test de distracción, donde el paciente está en sedestación, el examinador coloca sus manos debajo de la mandíbula y otra en el occipital, y literalmente va a jalar la cabeza hacia arriba, va a distraerla, va a hacer una distracción hacia el techo, no hacia el frente ni hacia atrás, sino simplemente es hacia el techo. La prueba es positiva si el dolor disminuye, es presuntivo de una presión de la raíz nerviosa, o si incrementa, es presuntivo del daño ligamentario en músculo. Okay. Si cuando el paciente va a llegar con dolor de cuello, con dolor cervical, y yo hago el test de distracción, si siente relajación, es indicativo del estrechamiento del canal para hacer una presión de la raíz nerviosa que sale por ese foramen, ¿vale? O que sale por ese canal intervertebral. Entonces está estrechado. Cuando yo hago una distracción en la cabeza, ese agujero intervertebral se abre, causando una relajación. Pero si al cargar la cabeza duele, es presuntivo de un esguince, ya que vamos a suponer que el paciente lo empujaron y tuvo un síndrome de latigazo al momento de que lo empujaron. Hubo un daño en ligamentos y demás, ligamentos y músculos que se están reparando. Entonces, yo jalo la cabeza y esa herida donde está microfracturado mi ligamento y mi músculo, yo literalmente la estoy abriendo cuando cargo la cabeza. Entonces, si relaja, compresión de la raíz nerviosa. Si duele, es un esguince cervical, daño a ligamentos y músculos. Tenemos la prueba de Spurling. La prueba de Spurling se hace como la de Jackson y compresión foraminal máxima.
Solamente que aquí vamos a poner la palma de la mano en la cabeza del paciente y vamos a dar un golpecito. Un golpecito bonito, leve, ya después se los voy a explicar en el video donde yo haga, o en la clase donde yo haga mi clase práctica de pruebas ortopédicas con mis alumnos presenciales. ¿Okay? Entonces, la prueba de Sculling se hace a la flexión, a la extensión, a la rotación y a la flexión lateral y en neutro. Esta prueba es, si el paciente refiere dolor en cualquier parte de la columna, esta prueba es presuntiva para una hernia de disco intervertebral. Entonces, a diferencia de todas las demás que también son presuntivas para una hernia de disco intervertebral, esta es única y exclusiva para una hernia de disco intervertebral. A diferencia, por ejemplo, de la de Spur, de la de triada de Dejerin o de la de Milgram, que también van a ser presuntivas para una hernia de disco intervertebral. Esta es única para hernia de disco intervertebral. La hernia de disco intervertebral yo la explico igual cuando vemos radiología, ya que obviamente una hernia de disco intervertebral no se ve en una radiografía, no se ve, al menos que esté calcificada se va a ver. Mientras no se va a ver, simplemente se va a ver la reducción del espacio de entre cuerpo y cuerpo o la reducción del disco intervertebral, ¿vale? Para esto hacemos marcaciones que ya después vamos a ver. Y bueno, estas son todas las pruebas de columna vertebral. Ya les dije, esto es un solo material para todas las demás clases. Se les va a dar el material, todo el material de una vez para los demás, para las demás clases. Que entonces nada más en este módulo va a haber un solo material, un solo PDF para las demás clases, ¿ok? Y entonces este módulo obviamente va a terminar o va a finalizar con el video. Y bueno, practíquenlas, traten de practicarlas o hasta que vean el video las pueden practicar, ¿ok? Bueno, nos vemos en su próxima clase, chicos.